tal tengan este día de hoy, a 3 días de la Navidad? Este tema va a ser muy fuerte. El año pasado, por instrucciones de nuestro Abba, nuestro Creador, se me había pedido en el Espíritu que tocara este tema. Y recuerdo muy bien que dije que si se seguía celebrando este tipo de paganismo, íbamos a tener que, bueno, no me cuento, la verdad yo no me cuento, pero íbamos a tener que ponernos a cuentas. Y cuando en el 2022 saqué este podcast, a mí me impresionó, y entonces hice una recopilación de lo que he venido investigando desde hace que empezó diciembre, y traigo pues palabras fuertes, palabras de revelación, y con una base bíblica que te va a sorprender. Recordar que el Espíritu Santo es el único que nos mueve, y te invito a compartir este en vivo. En esta transmisión no pretendemos lastimar a nadie. Yo sé, y en el Espíritu siento que muchos que nos escuchan festejan la Navidad, festejan el nacimiento del Hijo de nuestro Abba, festejan el nacimiento de Yeshua. Erróneamente no es así. Si te fijas, si te das cuenta en la pantalla, en la portada que puse, dice querido Santa. Pero también si arreglas las letras y quitas la N y la mandas al final, dice Satán. Y esto es bien fuerte, porque también está Baphomet, que representa al anticristo. Y durante este en vivo te voy a demostrar con base bíblica, evidencia y con material que he recopilado desde ya varios días, diferentes posturas de acuerdo a la palabra, tanto en la palabra de la Biblia cristiana comercial, porque es una Biblia comercial, no es la verdadera Biblia, la traducción que se maneja, y todas las que salieron después de Reina Valera 1960 no son oficiales. Hay Biblias con traducciones que ya no traen ciertos versículos, que he notado cuando estoy checando en diferentes traducciones, ya los omiten, los eliminan. La palabra bien es clara, que no hay que quitarle ni ponerle, porque pues un juicio por parte de nuestro Abba vendría a estas personas. Y he notado que el cristiano moderno, el cristiano apóstata, el que se dice ser cristiano, representa esta parte del pueblo de Israel, que aún sabiendo que venían de Egipto, pues fueron cautivados por diferentes hombres que inventaron sus propios dioses. Y está muy fuerte este tema, porque al final del en vivo, del podcast, te vas a dar cuenta cómo la palabra siempre nos va a decir la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y tienes que ser con una mente madura, porque es una maldición generacional. Por eso el tema se llama la maldición de Navidad. Y en 5 bloques te voy a mostrar, en 5 videos, cómo la historia la fueron cambiando, y te voy a llevar por un viaje del pasado hasta nuestras fechas, para que vayas entendiendo por qué
celebrar la Navidad ni está escrito en la Biblia, ni viene de nuestro Dios, nuestro Abba, ni mucho menos lo promovía Jesús, aun cuando 2000 años atrás, antes del nacimiento de Jesús, ya se festejaba la Navidad, ya se festejaba el paganismo, pero llevaban otro tipo de cosas que le hacen adornos a todo esto. Y en mis investigaciones he encontrado muchas cosas fuertes, pero todo esto, este paganismo y esta falsa Navidad, viene precisamente... ¿De dónde crees que viene toda esta falsa Navidad? Pues viene desde Caín. Pero más allá de Caín, todo este paganismo viene desde la simiente de Eva. Y este tema que voy a tocar es muy delicado porque también tienes que aprender a escudriñar no solamente la traducción que te metieron obligadamente bajo las estrategias de Satanás y la religión católica, como han ido en la historia metiendo a Satanás, metiendo al anticristo, promoviéndolo. Y muchas personas siguen adorando este tipo de cosas. Y por eso, cuando te preguntas por qué no me oyes mis oraciones, pues estás de pagano adorando a escondidas de tus pastores o de tu iglesia o de tus hermanos, y no quitas nada de las cosas que tienes pegadas en la pared, las cosas que traes colgando. Hay gente que va a buscar santeros y brujos y son cristianos, según ellos. Pero tristemente hay un versículo que dice que todas estas personas se van a ir al foso del abismo, al pozo del abismo, y se van a fundir en el lago del infierno para siempre, van a dejar de existir como almas. Entonces vámonos con el primer bloque. El tema se llama La Maldición de Navidad. Estamos transmitiendo desde Acapulco. Yo soy el pastor y profeta Alberto Marín, en vivo desde Predicando la Verdad. Mando un saludo también a los que nos escuchan desde nuestra otra plataforma, nuestra página Iglesia de las Naciones El Buen Pastor. Nimrod, hijo de Cus, y nieto de Cam, descendiente de Noé, fue parte de la tercera generación luego del diluvio universal, relatado en la Tanaj hebrea y en otros documentos de origen babilonio, sumerio y asirio. En la tradición judía su nombre se deriva de la palabra hebrea, Nemrod, que significa rebelión o rebeldía. Siendo un vigoroso cazador y formidable líder militar delante de Dios, llegó a convertirse en un poderoso rey sobre la ciudad de Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra del Sinar, de las cuales él también fue el fundador, para luego extender sus dominios en Asiria, estableciendo la capital de Nínive, Rehoboth, y Cala según el libro del Génesis capítulo 10 del verso 8 al 10, redactado durante la era del Imperio Persa. Hay 10 datos puntuales que la Biblia nos ofrece acerca de este personaje. Número 1. Fue el primero en establecerse como un héroe entre los hombres después del diluvio. Número 2. En el hebreo, la palabra que se usa para poderoso es his, que en la Septuaginta griega significa tirano. Número 3. Su heroísmo radicaba en su habilidad para cazar y proteger a su pueblo de las fieras que se iban expandiendo por Mesopotamia. Número 4.
Para la expresión delante del Señor, se emplea la palabra hebrea, panim, que se traduce como en contra. Número 5. Su reinado inicia en Babel, donde en el capítulo 11 se construye la torre que desafía a Dios. Número 6. La tierra del Sinar mencionada en Génesis, era conocida por los hebreos como Babel, de donde proviene el nombre de Babilonia, y también como Erez Casim, que era una variación de Caldú, de donde viene la palabra caldeo, como se le conocía a esa tierra en el período griego. Número 7. Hay una discrepancia con su reinado, dado que se extendió hasta la tierra de Asur, quien era descendiente del segundo hijo de Sem. Pero esto se aclara cuando notamos que tal reinado se dio luego de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Número 8. En el primer libro de Crónicas capítulo 1 y verso 10, se indica nuevamente la genealogía de Nimrod. Número 9. En el rollo del profeta Miqueas capítulo 5 y verso 6 del siglo VIII a.C., se nos muestra a Nimrod como el fundador del imperio asirio. Número 10. El carácter de este personaje es usado dentro de las enseñanzas judeocristianas, para contrastarla con la obediencia y la humildad, en especial con el carácter de Abraham, que más adelante conoceremos. Dando a entender cómo Dios aborrece la altivez humana, mezclada con la tiranía sobre sus semejantes. Estos son los registros que la Biblia nos ofrece, el resto provienen de obras árabes, de la mitología babilónica, relatos acadios, la cultura sumeria, escritos griegos y romanos, fuentes rabínicas y los comentarios flavianos. Se dice que empezó a reinar sobre la tierra cuando Reú, el tatarabuelo de Abraham, tenía 163 años, reinando de esta manera por 69 años. Incluso se indica de que fue el primer hombre en usar una corona, la cual descendió del cielo junto a un manto negro. Esto hizo que Nimrod se engrandeciera, de manera que estableció el culto al fuego y promovió la idolatría, recibiendo instrucciones durante 3 años de Boniter, el supuesto cuarto hijo de Noé. El libro de las recogniciones. En otra obra clementina, a Nimrod se le compara con el rey asirio Ninus, quien es señalado por el historiador griego Ctesias como el fundador de Nínive. Aunque en la obra de las homilías, Nimrod es identificado con el mítico Zoroastro, el fundador de la religión dominante en la antigua Persia. Y después de haber visto esta introducción, ¿quién es Nimrod? Pudimos ver en el video que Nimrod es el bisnieto, o sea, es el nieto más bien de Noé. Hay algo muy fuerte, lo voy a tocar así, lo más suave para que no se ofendan aquellos que son muy religiosos y que nada más se conforman con la Biblia que les dieron y con las que los adoctrinan. Y te tengo que hablar con la verdad, porque la verdad para eso es, para que seas libre y no esclavo de todas estas cosas que suceden. La maldición de Noé sobre su hijo Can, resulta que en la Biblia se nos enseña que por su desnudez, que estaba embriagado Noé, y que supuestamente fue la desnudez. Pero en investigaciones que he estado leyendo sobre este tema, y por qué me voy hasta Noé, porque en realidad todo viene desde Eva. Desde Eva fue engañada primero por la serpiente, y muchos dicen pues que se comió la manzana y cometió el pecado, pero eso es lo que nos dicen las traducciones de el latino y las traducciones de los griegos. Pero la Biblia original, la Biblia hebrea, te da otro contexto diferente y no te habla de esta manzana como un fruto. Siendo sinceros, en mi punto personal, la realidad es que Satanás, cuando cayó aquí a la tierra, fue el primero que en rebeldía a Dios se metió con Eva. Y ahí se crearon 2 nacimientos, porque después Eva se metió con Adán.
Y tú te preguntarías, ay, pero eso no viene en la Biblia. No viene para las personas que no se mueven en el espíritu y que nada más están casados con su propia doctrina que les enseñan en sus iglesias y sus propios pastores y ese tipo de cosas, porque no escudriñan más allá de la verdad, ni buscan los significados hebreos, como la interpretación hebrea y la etimología, el significado etimológico de las palabras cambian la perspectiva. Entonces, Satanás siempre ha querido cambiar todo y todo es muy repetitivo. Por eso bien dice la palabra que se disfraza de ángel de luz e incluso confunde a los escogidos. Y hay mucho llamado y también hay escogidos que son pastores, son profetas, son apóstoles, maestros, evangelistas, muy famosos y festejan la Navidad sabiendo la verdad. Y el detalle es de que estás contaminando la verdad. O sea, estás echando a perder el sacrificio de Yeshua solamente porque tú quieres tener tu propia verdad y tu propia razón. Entonces, quiero que sepas cómo se mueve Satanás, y voy a ser muy firme con esta palabra, y si la crees está bien, y si no, es tu decisión. Yo te tengo que hablar como es, sin ponerle adornos, ni hablarte bonito al oído. El ángel de luz, si fue el ángel más bello, la creación más hermosa, cuando baja a la tierra no lo vieron como una serpiente. Se le dice serpiente por el veneno, lo que representa la maldad. Pero en la realidad, Eva, al ver a este ángel bello, él lo primero que le dijo Satanás a Eva fue: tú puedes ser como dioses, pero Dios no quiere que tú sepas la verdad. De entrada la engañó, y a partir de ahí la maldición de Dios hacia Eva y hacia Satanás fue que la simiente de Satanás siempre iba a estar en conflicto con la simiente de Eva, porque ya hablaba de dos nacimientos, y estos dos nacimientos, uno fue corrupto en el espíritu y otro fue incorruptible. Por eso hay dos simientes y por eso hay dos linajes. El linaje que viene de Adán, de su hijo, que no fue a Abel, porque a Abel lo mataron, y ahí pensó Satanás que a través de la otra simiente, que es la de Eva, que es Caín, pensó Satanás que si mataban a Abel ya no iba a haber una descendencia que llegara hasta Yeshua HaMashiach. A partir de ahí, quiero que entiendas esto porque es fuerte, por eso con los videos te voy a revelar con palabra que todo esto tiene una causa y un porqué. No le funcionó ese plan a Satanás. Entonces, de ahí, ¿qué sucede? Nimrod fue el primer líder, fue un gigante y además fue el primer tirano en la historia y el primer hombre. Se le considera el anticristo de esos tiempos. Y lo que viene va a estar más fuerte, pero te voy a decir que Nimrod era el bisnieto, me equivoqué, el bisnieto de Noé por el linaje de Cus. Esto viene en Génesis 10:8. Se describe a Nimrod como el primero de los hombres poderosos que aparecieron en la tierra después del gran diluvio. Antes del diluvio existían gigantes y hombres poderosos en la tierra, y también después, como nos dice en Génesis 6:4. En la Biblia se llama Nimrod porque es un poderoso cazador delante del Señor. Nimrod estableció un gran reino que comprendía Babel, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Esto viene en Génesis 10:9-10. Luego se extendió su reino a Asiria, donde construyó, y quiero que pongas atención en esto, donde construyó ciudades como Nínive, Rehobot, Calá y Resén. Esto viene en Génesis 10:11-12. Y es evidente que Nimrod era un hombre hábil y un líder ambicioso, además de ser el fundador de la abominable Babel y de muchas otras ciudades. Nimrod era un hombre poderoso con gran fuerza física
y una gran fuerza de voluntad. Además de que su estatura era gigante, esa era una de las razones por la cual la gente en su tiempo lo seguía, porque lo veía como una leyenda. Por eso en Génesis también se dice que cuando los Nefilim se metieron con las mujeres de los hombres, nacieron hombres de renombres, y estos hombres de renombres, uno de ellos es Nimrod. Como líder del reino de Babel, Nimrod también estaba relacionado con la torre de Babel, como nos dice en Génesis 6. Y de acuerdo al historiador Josefo, Nimrod dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a exterminar al mundo por medio de un diluvio. Por eso construyó la torre más alta, para que las aguas no los alcanzaran. Entonces desde ahí ya viene una rebeldía. Y tienes que entender que el de Caín viene en los genes del hijo de Noé. De Can vienen los genes de la maldad. Y retomando el tema de Caín y Can, ¿cuál fue la maldición que le echó Noé a Can? La misma maldición como le echó Dios a Satanás, porque se metió con la mujer de Adán para crear su propia simiente y hacer su propio anticristo, porque Satanás necesita un cuerpo para gobernar. Por eso los demonios buscan cuerpos. Entonces, cuando esto sucede, pasa el tiempo, no le sale el plan, y luego el diluvio, pues Satanás se infiltró en los pensamientos de Can. Y cuando se infiltró en los pensamientos de Can, por eso dice que vio en su desnudez a su padre y su padre lo maldijo. Y luego sus otros dos hijos lo taparon. Pero en lo que estuve estudiando y leyendo de diferentes posturas, tanto hebreicas, judías y cristianas, en un resumen, hay dos teorías que dan a entender que la maldición de Noé hacia su hijo Can, que fue al hijo de este Can, que su hijo fue Cus, y Cus fue el que hizo, por medio obviamente de la intimidad, a Nimrod. Y quiero que entiendas esto, porque a partir de aquí comienza la falsa idolatría y celebración a la Navidad. Por eso es una maldición generacional, porque Dios ya había condenado desde la simiente de Eva a Satanás y a su descendencia. Entonces estos pensamientos se le metieron a Can, y la desnudez, según los hebreos, significa la intimidad. Y hay dos teorías. Hay gente que piensa que Can violó a su papá y tuvo intimidad cuando andaba tomado, que eso es erróneo, aunque sabemos que existen los sodomitas, que son todos los homosexuales. Pero la otra explicación que dan es de que tuvo intimidad con la esposa de Noé, y por eso vio a Noé tomado, borracho, embriagado, y cuando reaccionó Noé lo maldijo. Basados en la otra teoría, que tiene más relevancia para tener una maldición generacional, no maldijo a su hijo Can, sino al hijo que tendría Can, y este hijo es Nimrod. A partir de aquí vas a escuchar la verdad acerca de la Navidad, porque a quienes están adorando en la Navidad no es ni más ni menos que el tataranieto de Noé, que viene desde los genes que se le infiltraron a través del ADN, desde Caín, después a Can, después a Cus y después a Nimrod. Nimrod, con esto que traía esta soberbia tan grande, él comenzó a crear su propio imperio, y ahí es cuando entra la madre de Nimrod. La madre de Nimrod era la esposa de Cus, y la madre de Nimrod
se dice que tuvo intimidad con su propio hijo para tener descendencia. Y después muere Nimrod de una manera muy trágica y queda como reina de Asiria Samiramis, que Samiramis representa, te voy a decir qué representa Samiramis actualmente: a la Virgen María y la Estatua de la Libertad en Nueva York. Por eso, si tú ves la antorcha de la Estatua de la Libertad, te vas a dar cuenta que la antorcha tiene la forma de un miembro masculino apuntando hacia abajo, y tú puedes ver la fotografía y te vas a sorprender que eso es lo que está disfrazado. Y dentro de la Estatua de la Libertad, las escaleras que suben desde los pies de la Estatua de la Libertad hasta la cabeza están en forma de un ADN. Y si tú relacionas la antorcha de la Estatua de la Libertad con forma de un miembro masculino apuntando hacia abajo, y por dentro las escaleras que están en forma de ADN, la alegoría y el paganismo de estos que hicieron esta Estatua de la Libertad, que representa a Semiramis, que representa a Astarot y a todas las mujeres, a Isis. Todo esto que te estoy diciendo en breve te lo voy a poner en los videos que tengo preparados para que te informes más. Y a partir de aquí puedes entender que la simiente tiene que ver con el ADN. Y por eso dice la abominación desoladora. El que lea entienda el libro de Daniel. La abominación es alterar el ADN. Satanás lo ha querido alterar desde que se metió con Eva hasta que se infiltró con Can, el hijo de Noé, y de ahí con Nimrod, y de ahí se le metió a los pensamientos de la mamá para tener fornicación con su propio hijo y crear al anticristo conocido como Tammuz. Hasta ahí yo creo que ya vas a entender. Tengo un mapa Sefirot que ya se los había puesto, pero se los voy a reflejar otra vez en captura de pantalla, porque este mapa Sefirot es la estructura de cómo los canaítas gobiernan el mundo. Las famosas élites son canaítas. Esa es la sangre, esa es la descendencia. No son los que tú conoces como las 13 familias Illuminatis, esos no son, esos son los que dan la cara de estas familias canaítas que están cuidando el linaje de Satanás para que llegue el anticristo. A partir de que ya entiendes esto, entonces ya vas a poder entender el siguiente bloque, que se llama las élites paganas. Estamos en vivo transmitiendo por Predicando la Verdad y por la página Iglesia El Buen Pastor, Iglesia de las Naciones. En el año 306 llega al poder un nuevo emperador y la situación de pronto cambió. Constantino el Grande fue un líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que enfrentarse a una serie de guerras civiles para poder convertirse en emperador. Sus intereses eran personales y políticos, no tenían nada que ver con el cristianismo. Desciende de la Galia, que tenía bajo su control, para enfrentarse a Magencio, en Italia. Constantino viene del norte hacia el sur, a Italia, haciendo un largo recorrido. Mientras marchaba con su ejército, una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo: te convertirás en cristiano, pondrás este símbolo en tu escudo y vencerás. Poco después tuvo una visión. La historia relata que fue vista tanto por Constantino como por su ejército. Levantó su vista hacia el sol y vio una cruz llena de luz y escrito en griego: en tu túnica. Bajo este signo vencerás.
La historia de que había tenido este sueño aparece en una etapa relativamente temprana. Es descrito por Eusebio. Se encuentra en diferentes fuentes con diferentes versiones, pero parece que Constantino sí que dijo: he tenido este encuentro divino y un ángel me ha dicho que gracias a la señal de la cruz venceré. Constantino mandó pintar los escudos de sus tropas con el símbolo cristiano. Entonces su oponente sale de Milán y va hacia el sur para enfrentarse a él. Las tropas de Constantino estaban mejor entrenadas porque ya habían ganado varias victorias en su marcha. Su oponente cruza el río en el puente de Milvio. Constantino y su ejército están delante de él y detrás de él el río. No es una buena situación, porque si no vences al enemigo no tienes dónde retirarte. Así Magencio fue derrotado. Constantino aún no era cristiano, pero cree que el Dios cristiano le ha dado la victoria. El Dios cristiano es más poderoso que ningún otro Dios. Constantino hizo que el símbolo del cristianismo se integrara en el imperio. Luchó bajo ese símbolo y ganó. Como buen emperador romano pensaría: tengo el símbolo, estoy en el camino correcto. Si tú eras un pagano o estabas confuso en cuanto a la religión, tienes un conflicto de deidades. ¿Cuál quedará por encima de las otras? El Dios cristiano. Puedes sacar tus propias conclusiones. Gradualmente cambió el sentido nacional contra el cristianismo. Durante el reinado de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a detentar abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y en los palacios de reyes y gobernadores. Ahora, una gran parte de las élites y de la clase dirigente se convierten automáticamente en los obispos locales. Se convirtieron al cristianismo. No fue tan difícil, porque la mayoría ya creía en una divinidad suprema. Ahora es más fácil hacer una carrera militar o en la administración pública imperial si eres cristiano, porque todos los que ostentan el poder son cristianos. Si querías escalar en la jerarquía, ya sea en el ejército, el gobierno civil o en los tribunales, te hacías cristiano. El edicto de tolerancia de Constantino lo hace muy atractivo. Constantino puede proclamar su título de El Grande, ya que cambió la historia del mundo e hizo que el cristianismo, que hasta entonces había sufrido sangrientas persecuciones, se convirtiera en la religión del Estado. Y como todos en el Imperio Romano entraban a formar parte de la Iglesia cristiana, traían con ellos muchas de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que el cristianismo había alcanzado la legalidad, un amplio número de miembros de las élites lo ven muy atractivo en las siguientes generaciones. La población cristiana aumenta un 10%, luego un 15%, un 25%, pero sobre todo aumenta en las élites. Este es el verdadero cambio. Es ahí cuando el cristianismo se convierte en lo que es hoy. Porque ahora la clase dirigente es cristiana. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia comenzaron a vestir sotanas majestuosas y a realizar ceremonias extravagantes que habían formado parte de las religiones paganas. En lugar de los sencillos mandatos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones humanas. Ahora, en lugar de que la Iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos estaban convirtiendo a la Iglesia. Imaginemos la Iglesia del siglo I como un tren en marcha. El Nuevo Testamento nos describe cómo era la Iglesia. Esa Iglesia entró en un túnel largo y oscuro en los siglos II al IV. Cuando este tren de la Iglesia salió de este largo y oscuro túnel, era tan diferente del tren que entró que uno se pregunta: ¿qué le ha pasado? Y después de haber visto este segundo bloque, las élites paganas, ¿por qué estoy primero mandándote a la historia? Porque la historia es la evidencia de todo lo que nos va
a llevar al significado pagano de la Navidad. Y vimos en este bloque las élites paganas, cómo a través de este emperador cambió todo con tal de tener el poder y tener más aliados, para que no hubiera una revolución entre israelitas contra Roma, porque obviamente iba a crecer el pueblo de Israel, pero fuerte, y podría haber sido el que derrocara a todo el ejército de Roma y a todo el emperador. Y ese fue lo que hizo que este emperador estratégicamente, es como si fuera, porque era político y aparte según cristiano, pero es como los políticos de ahora, simplemente estratégicamente jaló al montón, y para que ya no los mataran, mejor se puso de su lado, pero aceptó a toda la gente pagana, que es la que gobierna ahora este paganismo el cual tú festejas. Y esta historia te la pongo porque lo que te voy a poner en pantalla te va a dar miedo. ¿Por qué miedo? Porque vas a saber la verdad, y la verdad te hará libre. Porque Yeshua HaMashiach no es religión, no promueve religiones, no promueve doctrinas. Él solamente promovió su evangelio, que es amor y misericordia al prójimo. Y eso es lo más importante, porque por amor tú tienes vida, por amor existes, y por amor nuestro Abba Padre, nuestro Dios, ha cesado toda su ira por honor a la muerte de Yeshua HaMashiach. Esto que vas a ver en la pantalla, la verdad, es muy fuerte. Quiero que veas Baal Worship y canibalismo. Baal es algo que te voy a hablar ahorita, que tiene que ver con Nimrod y con Semiramis, la que es la mamá, fue la mamá de su propio, o sea, fue la mamá de Nimrod, y la que se metió con él para que tuvieran descendencia. Y a partir de ahí, por eso este bloque que te puse, las élites paganas, tiene que ver con este mapa. Este mapa yo por ahí lo encontré, y es como la estructura de los satánicos y los masones está dividida en dos bandos. Si te fijas, aquí en la pantalla está dice Cananites, así, Canaitis. Canaitis significa canaítas. ¿Tú crees que ese nombre está por casualidad en la Biblia? Los canaítas no, porque todos vienen de la simiente de Satanás. Caín, de ahí sigue Can, hijo de Noé, de ahí sigue Cus, hijo de Can, y de ahí viene Nimrod, hijo de Cus. A partir de ahí se forman los canaítas. ¿Por qué? Porque empiezan a gobernar diferentes tribus y diferentes líderes, y entre esos está la que quedó al mando después de la muerte de Nimrod, la misma madre, prometiendo que se volvió Nimrod sinceramente un dios, pero todo fue una mentira de ella, porque ella quería tener el poder. Eso pasó en los tiempos de la Torre de Babel. Aquí podemos ver cómo están los canaítas en la cabeza. Del lado derecho están los Baales, y del lado están los caníbales, así se les dice, de caníbales, los come carne. Y luego, si ves más abajo, está Roma y está Judea. Pero quiero que entiendas esto, porque Dios no es religión, ni Yeshua. Las religiones controlan al mundo y están planeadas así desde los tiempos de Roma. Por eso Roma tomó el poder y cambió toda la estrategia, inventando Navidad, inventando muchas fechas, porque en todas adoran a los dioses romanos por medio de estatuas, que ahorita en el siguiente bloque te vas a sorprender aún más. Y podemos ver que a la cabeza del sistema religioso en el mundo, que
vivimos ahora, estamos viendo que en la cabeza están los canaítas, abajo de ellos, que controlan ellos todo el sistema del mundo y de las religiones, incluyendo al cristianismo, está Roma, que ellos son los que hacen el culto a la adoración de Saturno. Saturno, los que saben, y si no sabes, si eres nuevo, Saturno es el sol negro. Saturno representa a Satanás, al sol. Por eso vemos que en Roma está el sol invictus. El sol invictus significa ni más ni menos que el solsticio, el nacimiento del hijo de Nimrod con Semiramis, de Tammuz. Por eso pusieron el 25 de diciembre en adoración al hijo del sol, que es Saturno. Y esto viene desde Roma y por eso te puse el video para que pudieras entender. Ahora podemos ver aquí que está el rey Salomón con el monoteísmo. Te vas a sorprender porque el rey Salomón también se cambió de adoración de Dios, siendo el hijo de David, y él empezó a adorar demonios. Por eso no se sabe mucho de él. Debajo de Judea, si vemos Roma y Judea, está Roma con el sol invictus y está Judea con la adoración de la sinagoga de Satanás, donde está el trono de Satanás, que es allá en Turquía y en Palestina. Y vemos cómo el Vaticano, antes después de Cristo, por ahí dice, está abajo todavía, ahí empieza la ley del canon, y el Islam en el 632. Y más abajo vemos a los caballeros templarios con el orden de Malta, y a los cázares, que son las 13 tribus, esas 13 familias que vienen ni más ni menos desde los canaítas, del lado de los caníbales. Los caníbales, come carnes, los que se comen a los bebés, los que se comen a la sangre, lo que tú ya sabes, y si no lo sabes ahora lo vas a saber. Todo esto, este sistema de los caballeros templarios, nacen los masones, y de los cázares, que son personas como malos, como los tipo estos islámicos que son asesinos, así son los cázares. De ahí abajo vienen los jesuitas, y los jesuitas vienen también de Roma. Los jesuitas son los que cambiaron toda la adoración también. Y entre estas dos, jesuitas y masones, más abajo vemos a los Illuminatis, que son las 13 familias. Y puedes ver también cómo todo esto llega a Estados Unidos. Si ya entendiste esta parte, ahora te voy a hablar de Baal. Baal es después de muerto Nimrod, para que vayas entendiendo. Y después de muerta su madre de Nimrod, que es Semiramis, se llama Astarte, o con el tiempo le cambiaron de Astarte a Astarot, otro demonio muy fuerte. Todavía no te estoy diciendo lo de Navidad porque ya viene lo más fuerte, para que entiendas qué estás adorando. Baal, en semítico cananeo, dice aquí. Cananeo, Canaán, es la denominación antigua de una religión de civilización de Asia Occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Y es una antigua divinidad de varios pueblos de Asia Menor. ¿Dónde está Asia Menor? Pues si vemos ahí, está entre el continente africano, en la península de Asia, el mar Negro, Mediterráneo, en el oriente. Y su área de influencia fueron los babilonios, porque Nimrod con Semiramis fundaron Babilonia, y a partir de ahí se viene todo lo que sabemos que fue la esclavitud de los egipcios, de Egipto, a través de sus
deidades contra el pueblo de Dios de Israel. Vienen los caldeos, los cartagineses y los fenicios, los filisteos y los sidonios. Todos estos son la simiente de Satanás. Por otra parte, y aguas aquí, porque con el tiempo le fueron cambiando de nombres a Nimrod después de muerto. Y le pusieron también Moloch Baal, que se trata de un dios de origen cananita. Por eso es importante que entiendas este mapa Sefirot, porque a partir de aquí nacen las élites y la estructura de Roma y la estructura de Judea con los caballeros templarios, el Vaticano, los cázares, los masones, los jesuitas y los Illuminatis, porque la Gran Babilonia la mueve Estados Unidos. Por eso representan a Nueva York como la capital del mundo, con la estatua de Semiramis, de Astaroth, de Astaret, que es la mujer que tiene disfrazado un miembro masculino que está alterando por dentro el ADN de las personas. Ahora, regresando a esto, vemos cómo este dios de origen canaítas fue adorado por los fenicios, los cartagineses y los sirios. Era considerado el símbolo purificante que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos y Saturno. ¿Y qué dice aquí en Roma? Culto a Saturno, sol invicto, el solsticio del 25 de diciembre. Eso es lo que están festejando, ni más ni menos que al hijo de Satanás, la simiente de Satanás. Pero ¿quién es Moloch? Moloch es un término encontrado en la Biblia procedente del Tanaj, relacionado con sacrificios de humanos. El Tanaj condena energéticamente estas prácticas que parecen haber incluido a los niños. Todos sabemos que Moloch es ahora, actualmente, Baphomet. Por eso, lo que ves que pasa con los niños, actualmente se los dan a Baphomet, porque solamente le van cambiando el nombre a las deidades. Ahora, este Baal es el mismo Nimrod después de muerto que se fue infiltrando. Al final, con la Biblia, te voy a poner los textos bíblicos y te vas a sorprender. Por eso uno tiene que saber escudriñar la Biblia. Astartet en fenicio es Astarti, es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica de los sumerios, que la conocían como Inanna, los acadios y asirios, y los babilónicos como Ishtar, y los israelitas como Astaroth. Y Astaroth es Asera, es Ashera, es Astoret. Era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue una deidad principal de los cananeos. ¿Y qué estábamos hablando aquí? Cananeos. ¿Quién controla el sistema satánico religioso y todas las sectas? Los canaítas, las familias que no vas a conocer jamás porque no se muestran al mundo. Entonces, sabiendo esto, cómo ha evolucionado, vamos a ir al siguiente video, porque ahora sí ya vas a poder entender el significado de la Navidad y por qué es una maldición la Navidad festejarla en tu casa. Ahora sí agárrate porque viene lo fuerte. El siguiente video se llama la apostasía generacionales, la apostasía que hoy ya vivimos, pero me fue a la historia para que veas cómo a través de la Biblia y del tiempo Dios ha venido advirtiendo a los creyentes y seguidores y discípulos de Yeshua de no adorar estas prácticas paganas. La velocidad con que la iglesia primitiva cayó en la apostasía te deja atónito.
Aunque millones de paganos fácilmente se unían a la Iglesia, se resistían a abandonar sus ídolos. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades que siguieron haciendo lo mismo dentro del cristianismo. Muchos nuevos conversos renombraron a sus antiguos dioses con nombres cristianos. Por ejemplo, Pablo, María, Pedro. La estatua de Júpiter se convirtió en Pedro. Tiene un disco solar sobre su cabeza, que indica que en realidad no es Pedro, sino una estatua pagana renombrada. En lugar de Rómulo y Remo, ¿eh? ¿Por qué no mártires? Los grandes mártires, Cosme y Damián, ¿no? Las representaciones de Isis, que aunque Grecia la había asimilado como propia, en realidad era una diosa egipcia, se convierte en la representación de María con su hijo. Ya existía la tradición de representar una madre con su hijo. Está, por ejemplo, en el mitraísmo, en Babilonia, en la antigua Persia. Parece que María adquirió algunas de las atribuciones de otras diosas. Tiene una túnica azul oscuro y está encima de una media luna. Es la madre de todos los dioses. Isis lleva en sus brazos a su hijo Horus. Esta imagen recibe un nuevo nombre, el de María con el niño Jesús. El dios Hermes se convierte en la representación de Cristo como el buen pastor. Asclepio es la imagen que sirve de modelo para muchas representaciones de Jesús. Un dios joven y vibrante, con el pelo rizado y barba corta. Pronto las estatuas de los santos y de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los 10 mandamientos, la gente continúa venerando y rezando a estos ídolos. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Unos 300 años después de Cristo, la Iglesia comenzó a desviarse de otro de los 10 mandamientos, el cuarto, que requiere que los creyentes recuerden el séptimo día como día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el Imperio Romano, el judaísmo era una antigua religión y como tal era respetada. Pero los judíos hicieron guerra contra Roma. Aunque al principio su cercanía al judaísmo había protegido a los cristianos, ahora les convertía en el blanco. Los judíos marginaban y perseguían a los cristianos, así que los cristianos trataron de distanciarse. Los líderes de la Iglesia comenzaron a despreciar el séptimo día de descanso de los 10 mandamientos y lo sustituyeron por el domingo, que era más popular entre los romanos. Muchos cristianos erróneamente pensaban que debían ayunar el sábado, pero podían hacer fiesta el domingo. Eso es lo que hacían los paganos. Celebraban el domingo, pero ayunaban los sábados. Este no era un concepto judío. Los judíos ayunaban el viernes y celebraban el sábado, pero algunos cristianos creían lo contrario. Si ayunas un día pero haces fiesta el siguiente, es fácil imaginar cuál de los dos se convierte en el más popular. La tercera causa es que se introduce en la Iglesia la influencia pagana del culto al sol. Cuando esta costumbre comienza a introducirse en la Iglesia, Constantino lo utiliza para exaltar el domingo, el día del sol, como un día que la gente debe adorar. Esta separación de la ley de Dios fue gradual a lo largo de los siglos. Fue aceptada tan ampliamente que la mayoría de los cristianos se sorprenden al descubrir que no tiene respaldo en la Biblia. En el año 313, Constantino publicó el Edicto de Milán, donde establecía el domingo como día de descanso. La ley dominical del emperador no tuvo nada que ver con el cristianismo. El objetivo era honrar al dios grecorromano Helios o Apolo. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo, pero al permanecer fiel al dios Sol, el emperador Constantino trasladó el día de adoración del sábado, como lo había conservado el judaísmo, al domingo, el día del dios Sol. Desde entonces los cristianos, al menos la inmensa mayoría de ellos,
celebran el culto en domingo en lugar de en sábado. Esto también quedó reflejado en otro edicto de Constantino, del año 321, cuando ordenó: en el venerable día del sol, dejen que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen. Dejen que todos los talleres se cierren. Fíjate que dice Día del Sol. Además, está documentado que Constantino el Grande hizo una ley para todo el imperio, decretando que debía guardarse el domingo como día de descanso. Obviamente, este cambio no se infiltró en la Iglesia de un día para otro. La historia indica que durante décadas se consideró que tanto el sábado como el domingo eran días sagrados. En los primeros años de la Iglesia, claramente se adora el sábado judío. Pero a partir de mediados del siglo III se fue abandonando por la mayoría o estaba en proceso de abandonarse. A comienzos del siglo IV, en muchas partes del Imperio Romano, los cristianos están adorando el domingo. Durante este periodo de tiempo, muchos cristianos seguían observando el sábado y el domingo tenían un servicio recordando la resurrección. Después, cada uno se iba a su trabajo habitual. Con Constantino se habla por primera vez de transferir la solemnidad del sábado al domingo. Siglos antes, el profeta Daniel había predicho que se levantaría un poder religioso que cambiaría los tiempos y la ley. En los 10 mandamientos solo hay una ley relacionada con el tiempo: el sábado. El 25 de diciembre, millones de personas en el mundo, tanto creyentes como no creyentes, adornan sus hogares con luces, símbolos y árboles navideños, cantan villancicos, se reúnen en familia e intercambian regalos. ¿Pero es una fiesta que tiene su origen en la Biblia? ¿El Mesías realmente nació el 25 de diciembre? Si no es así, entonces, ¿qué es lo que se está celebrando en el aspecto espiritual? ¿En esta fiesta se celebra la verdad o la mentira? Muchos opinan que celebrar el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre es una estupenda razón para la temporada. Sin embargo, los apóstoles y primeros creyentes nunca celebraron la Navidad. Los padres de los 3 primeros siglos no hablan de ninguna observancia especial de la Navidad. El Antiguo Testamento no presentó ninguna fiesta correspondiente. El día y el mes del nacimiento de Cristo no se menciona en ninguna parte de la historia del Evangelio y no se puede determinar con certeza. Hoy se conoce perfectamente que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué el mundo celebra este evento especialmente en esta fecha? La Navidad no tiene un origen bíblico. En ninguna parte de la Biblia se menciona que es la voluntad del Eterno celebrar el cumpleaños del Mesías. Una explicación generalizada del origen de esta fecha es que el 25 de diciembre fue la cristianización del Dies Natalis Solis Invictus, Día del Nacimiento del Sol Invicto, una fiesta popular del Imperio Romano que celebraba el solsticio de invierno como símbolo del resurgimiento del Sol. El culto al sol en el Imperio Romano se le conoció como mitraísmo, que se trató de la religión romana que daba culto a Mitra, también conocido como Sol Invictus o el Sol Invencible. El día más sagrado del sistema religioso de Mitra en el Imperio Romano, que en el calendario juliano de la época comenzaba en la noche del 24 de diciembre y continuaba el 25 de diciembre, era un evento conocido como Dies Natalis Solis, que quiere decir el día del nacimiento del sol. El 25 de diciembre fue fecha de la fiesta pagana romana inaugurada en el año 274 como el nacimiento del Sol Invencible, que en el solsticio de invierno comienza de nuevo a mostrar un aumento de luz.
En algún momento, antes del 336, la Iglesia en Roma, incapaz de acabar con esta fiesta pagana, la espiritualizó como la fiesta de la Natividad del Sol de Justicia. Durante los primeros periodos de la historia romana, el culto al sol ganó importancia y finalmente condujo a lo que se ha llamado un monoteísmo solar. Casi todos los dioses de la época poseían cualidades solares, y tanto Cristo como Mitra adquirieron los rasgos de las deidades solares. La fiesta del Sol Invictus, Sol Invencible, el 25 de diciembre se celebró con gran alegría y finalmente esta fecha fue asumida por los cristianos como la Navidad, el cumpleaños de Cristo. El cristianismo fue ilegal y perseguido por muchos años durante los primeros 2 siglos después de la resurrección del Mesías. Sin embargo, debido a su crecimiento, los dirigentes del Imperio Romano Constantino I el Grande y Licinio firmaron en el año 313 el Edicto de Milán. Conocido como la tolerancia del cristianismo porque estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, fue cuando el cristianismo dejó de ser ilegal. En el Concilio de Nicea en el año 325 se consolidó el cristianismo, transfiriendo costumbres, símbolos, prácticas paganas dentro de la nueva religión universal romana. Para el año 380, cuando el emperador Teodosio I hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo ya era una mezcla de filosofía helénica, tradiciones paganas con nombres cristianos, y fue el cambio de la celebración del día del nacimiento del Sol Mitra, ahora conocido como el nacimiento del Mesías cristiano. El sistema religioso comprometió la verdad al mezclar costumbres paganas dentro del cristianismo, y su influencia perdura hasta el día de hoy en el mundo evangélico. Así que la fecha del 25 de diciembre como nacimiento del Mesías no es una realidad, es una tradición del sincretismo religioso que podríamos llamar religión mezclada. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Jeremías 10:2. Y sabréis que yo soy Adonai, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Si bien en el calendario gregoriano, que es el más utilizado en la actualidad, el solsticio de invierno es el 21 de diciembre, fue el calendario juliano que estaba vigente en el Imperio de Roma, donde el solsticio de invierno estaba fechado el 25 de diciembre. Así que, aunque el calendario fue cambiado en 1582 por el Papa Gregorio XIII, la celebración pagana quedó marcada en el 25 de diciembre, y por eso ahora se ha establecido esta fecha como la celebración de la Navidad. Hoy en día, para las naciones, esta información no tiene la mayor importancia, pero para los que amamos la verdad debe ser relevante. Los que defienden la Navidad mencionan que el Mesías es el motivo de la celebración, pero esto no es así. No ves en la mercadotecnia o la publicidad navideña que se hable del nacimiento de Yeshua. Es una temporada de un extremado bombardeo publicitario que aprovecha la época para el consumo de las personas. También es decepcionante descubrir que en todas las películas navideñas que salen por la temporada nunca se hace mención del Mesías Yeshua. Te observa mientras duermes. Te mira al despertar. Él sabe si ha sido bueno o malo. Para. Los niños no son tontos. Saben cómo funciona. Si la Navidad pretende celebrar al Mesías, el Mesías debería ser el centro de todo este evento, pero esto no sucede. El versículo que mejor refleja lo que está sucediendo con la Navidad es Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los verdaderos protagonistas de la Navidad suelen ser personajes de ficción. Todo esto acompañado de alta dosis de símbolos, tradiciones y costumbres que tienen un origen en el paganismo.
cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La Navidad se ha heredado en la cultura actual como una celebración de alegría, de amor, de unión familiar, de comida y regalos. Sin embargo, esta celebración es una influencia que tiene como origen la adoración al sol y que el día de hoy se ha normalizado. La celebración de la Navidad, fecha de paz y recogimiento familiar, adquiere en cada país características especiales, fundadas en la tradición popular o en reminiscencias de festividades paganas. Durante los últimos años se ha extendido la costumbre, de origen alemán, de colocar el árbol de Navidad, abeto o pino, profusamente adornado. La fuerza demoníaca que se encuentra tras la festividad de la Navidad ha usado la estrategia de la mentira para que todo el mundo creyente y no creyente se postre ante Roma, para entregarse a una religión babilónica que se ha disfrazado de cristianismo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Yeshua el Mesías no nació el 25 de diciembre. Los apóstoles y primeros creyentes de la iglesia primitiva nunca celebraron el natalicio del Mesías, ni en esa ni en ninguna otra fecha. No existe ningún mandamiento en la Biblia directo o indirecto que nos indique celebrarlo. La realidad es que la Navidad no tiene nada que ver con Yeshua, y Yeshua no tiene nada que ver con la Navidad, pero tiene todo que ver con tradiciones de hombres que se han añadido a lo largo del tiempo en diferentes culturas, y hoy aceptado por el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Santiago 4:4. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15 y 16. Muchos pueden decir, celebramos Navidad por nuestras familias, lo hacemos por nuestros hijos, o lo hacemos porque es cuando somos más bondadosos, damos regalos, pero esto no significa que sea una fiesta que honre al Eterno. Si lo llamamos por su nombre, esto se llama tradición pagana, que se ha normalizado a través de la mezcla religiosa y que las personas han heredado por desconocimiento de la Torá. Así que la decisión es tuya. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. ¿El árbol de Navidad se menciona en la Biblia? Colocar un árbol de Navidad en el lugar principal y más vistoso del hogar honra al Padre Celestial. ¿Por qué tanto creyentes como no creyentes en el mundo colocan árboles y los adornan en esta temporada de invierno? ¿Es realmente una tradición cristiana? ¿Dónde surge la tradición? La realidad es que la tradición de colocar en los hogares un árbol de Navidad no es una actividad que se origine en la Biblia o como una costumbre cristiana. Esta tradición tiene sus orígenes en el paganismo. Paganismo significa conjunto de creencias, tradiciones, símbolos y prácticas que corresponden a la adoración de dioses falsos. Remontándonos en la historia, la primera vez que aparece un árbol con motivo de adoración es en la mitología de Babilonia. Se narra que Nimrod se unió a su madre Semiramis y de su unión nació su hijo Tamuz en el solsticio de invierno. Con la muerte de Nimrod, Tamuz fue considerado la reencarnación de Nimrod. Tiempo después, Tamuz muere en un extraño accidente con un jabalí, cayendo muerto sobre un tronco de árbol podrido. Semiramis afirmaba que de aquel tronco había nacido un pino, de ahí que cada 25 de diciembre las personas llevaran un pino al interior de sus casas como símbolo de renacimiento de Tamuz. Con el tiempo, Tamuz sería adorado como el dios Sol. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz,
Ezequiel 8:14. La adoración por medio del árbol es mencionada en la Biblia como árbol de acera, y era una actividad que el Creador prohibió por tratarse de idolatría. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Elohim que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Adonai tu Elohim. Deuteronomio 16, 21 y 22. En la antigüedad, en muchas culturas se extendió la religión babilónica del culto al sol entre los egipcios, griegos, romanos, celtas y otras culturas. Durante el invierno se creía que el sol se debilitaba, por lo que los pueblos paganos esperaban el solsticio, porque pensaban que era el momento cuando el sol comenzaba a recuperarse. Así que el solsticio se celebraba en diferentes culturas como el renacimiento del sol. En Egipto adoraban a Ra, el dios sol, que tenía cabeza de halcón con un disco resplandeciente que era el símbolo del sol. Cada solsticio, en el renacimiento del sol, los egipcios llenaban sus hogares con arbustos de palmeras verdes para celebrar este evento. Esta fue la costumbre que habían adoptado algunos israelitas. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías 10, 3 al 5. El culto religioso más grande que fomentó la celebración del 25 de diciembre como día de fiesta en todo el mundo romano y griego fue el culto de adoración al sol llamado Mitra. Este festival se llamó la Natividad o el Nacimiento del Sol. Fue caracterizado por ser una festividad de embriaguez, glotonería e inmoralidad sexual. Posteriormente, los pueblos indoeuropeos, fusionados con la población romana, fueron influidos por sus tradiciones y supersticiones. Ellos decoraban las casas con acebo, hierba, muérdago y laurel, que tienen hojas perenne, ya que son hojas que no pierden su verdor aún en invierno, lo que simbolizaba inmortalidad. También encendían leños, fogatas y velas, ya que la iluminación era una tradición supersticiosa para intentar revivir al sol. En la cultura celta, la festividad del solsticio de invierno se le conocía como Yule. En Escandinavia existía la tradición de celebrar Yule con bailes, fiestas y hacían un altar con un árbol en honor al dios Frey, dios del amor y la fertilidad. Este árbol conmemoraba al árbol sagrado Yggdrasil, o el árbol del universo de la mitología nórdica. La costumbre de los celtas era recoger el árbol después del solsticio y lo guardaban hasta que unos días antes de la festividad lo adornaban y lo colocaban en un lugar de honor en el hogar, para que todos los miembros de la familia pudieran tocarlo y dejarle dulces y regalos. Luego el árbol se prendía con fuego al ponerse el sol la noche del solsticio. Cuando los primeros cristianos llegaron a Europa, su estrategia de evangelización fue el sincretismo. El sincretismo es cuando tomas dos creencias distintas y las unes para formar nuevas tradiciones. Así, los nuevos conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su significado pagano por un significado cristiano. La realidad es que la tradición de colocar un árbol en temporada de Navidad no es una actividad cristiana. En la Biblia se menciona el árbol verde 13 veces en las Escrituras y en todas las menciones está relacionado con la idolatría. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Jeremías 10, 2 y 3. El Creador ordena a su pueblo en la Biblia no aprender el camino de las naciones, ni honrar las señales del cielo.
Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Levítico 20:23. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Deuteronomio 12:30. Hemos nacido y crecido en un mundo influido por un poder invisible que se ha manifestado a través del sistema religioso, político y económico. En la Biblia, a este poder se le llama el príncipe de la potestad del aire, y ha estado engañando y controlando toda la actividad del hombre, llevándolo a rechazar y desobedecer a su Padre Celestial. Todo comenzó con Babilonia. Nimrod, cuyo nombre significa rebeldía, fue el autor de la Torre de Babel y fundó la ciudad de Babilonia, que es el prototipo del gobierno humano. Un gobierno que ignora al Creador, que el día de hoy impera en el mundo por la influencia babilónica en todas las culturas. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Adonai se ha acordado de sus maldades. Y es aquí donde aprendemos un importante mandamiento de la Torá: no adorar o servir al Señor con prácticas, costumbres, símbolos o tradiciones de las naciones. Este principio es importante. No debemos servir al Señor utilizando prácticas de adoración que no se encuentren ordenadas en la Torá, porque el Creador lo considera una adoración extraña y abominable. Cuando decides caminar de una forma bíblica y santa, no hay lugar para las tradiciones inventadas de hombres y mandamientos añadidos a la palabra del Eterno. Y pues después de haber visto ya la verdad, yo creo que fuimos muy explícitos al mostrarte desde principio a fin la historia y cómo Babilonia la Grande es la que gobierna al mundo. El nuevo orden mundial se intentó a través de Nimrod y no funcionó, porque recuerda que en la historia ha habido muchos tiranos. Nimrod, los emperadores romanos, en la Segunda Guerra Mundial Hitler, y así como vemos tiranos y tiranos, todos han querido ser dueños del mundo. Pero siempre el poder de Yeshua HaMashiach y de nuestro Abba no permite que esto suceda. Y para cerrar ya pues capítulo de la maldición de Navidad, quiero mostrarte estos versículos escudriñando la Biblia. En Génesis 3:15, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En esta parte, cuando vemos la maldición que echó sobre la descendencia de Satanás y sobre la descendencia de Eva, podemos ver estos linajes que han transformado el mundo, habiendo dos bandos: el bando de los que traen los genes de Lucifer y el bando de los que traen los genes de Adán. Que Adán, aunque también pecó, cuidó tanto el linaje, nuestro amado Abba, nuestro Dios, que procuró que todo llegara en su voluntad como estaba profetizado, que de la descendencia del rey David viene Yeshua HaMashiach, y es irónico que de su misma sangre viene Salomón, y él traicionó a Dios adorando otras deidades. En Jueces 2:3 podemos ver: dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte, o sea, Semiramis, o sea, la Virgen María, o sea, la Estatua de la Libertad, Isis y todas las mujeres que veas
con una luna y con un niño es haciendo alusión y adoración a Astarte, que era la mamá de Nimrod y la que ella inventó todo ese cuento de que su hijo Tammuz nació a través del sol y puso a su hijo Nimrod como Dios para ella no perder el reino y seguir reinando, sustituyendo la muerte de su hijo Nimrod. Imagínense cómo va esta mujer que representa la sexualidad, el incesto, la fornicación, y todavía inventó su propia religión y doctrina para introducir este Dios, el cual ahora adoran a través de todo lo que viene de Babilonia, que es el paganismo. En Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que llaman Reina del Cielo. Me ofenden además ofreciendo vino a dioses extraños. ¿A quién le dicen la Reina del Cielo? Pues a la Virgen María, que la canonizaron los romanos de la élite para simplemente tú poner tu vista en otra adoración. En Deuteronomio 4:19: y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, que representa a esta mujer Astaret, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. En Jueces 2:13: y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. En Jueces 10:6: mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron al Señor y no le sirvieron. En 1 Samuel capítulo 7 versículo 3 dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, servirle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. Y por último, en Primera de Reyes 11:5: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, abominación de los amonitas. Y en el último versículo, Primera de Reyes 11:33: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Con esto podemos ver cómo realmente quien gobierna las religiones, quien gobierna todo esto del paganismo, las celebridades, todo esto tiene un trasfondo, y todo viene a raíz de la mujer que quiso sentirse diosa, que quiso ser reina, que quiso tener poder, y que inventó una historia, fornicando con su propio hijo, creando un hijo y haciéndole creer al pueblo que ese hijo nació así como lo intentó ella hacer, como lo hizo el Espíritu Santo a través de la mamá de Jesús, que es María, que no hubo contacto físico, sino fue de la mano de Dios. Ella quiso hacer lo mismo, por eso dice bien la palabra que Satanás engaña, que él es el que miente y siempre quiere imitar e igualar los propósitos de Dios. Y la historia nos dice la verdad. Y espero que hayas disfrutado este capítulo especial. Yo soy el pastor y profeta Alberto Marín, transmitiendo desde Acapulco, México, por Predicando la Verdad y la Iglesia
el buen pastor, Iglesia de las Naciones. Que Dios te bendiga, comparte este material, despierta a todos y ayúdalos a salir de la Babilonia la Grande, porque en Apocalipsis hay sentencia. Algo que les voy a adelantar, va a caer Nueva York y va a caer esa falsa adoración a Semiramis oculta en la Estatua de la Libertad. Lo digo, lo sostengo en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén.